Y se encuentra ya aquí en nuestros estudios el doctor Diego Monsalve. Él es abogado litigante, también es catedrático universitario, profesor de Derecho en la Universidad de Cuenca. Diego, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues justamente el día de hoy, el presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigirá a la Asamblea Nacional y a través de la Asamblea Nacional a todo el pueblo ecuatoriano con lo que será su informe de gestión en estos 2 años. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted al respecto? Rosana, buenos días, un gusto estar aquí y un saludo además a todas las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Antena 1 y de Ondas Azuayas. Yo creo que hay que analizar estos 2 años desde 2 ópticas y desde 2 perspectivas distintas. La primera es lo que se vivió antes de la llegada de Moreno al poder. Fue una pérdida frecuente y concurrente de libertades, de derechos. Esta misma emisora, recuerde usted, fue víctima en el proceso de renovación de la frecuencia de una serie de aspectos y una serie de procesos que lo único que daban fe era de una evidente violación y de una evidente limitación de derechos. Yo creo que se sentía, se vivía eso, y además se sentía y se vivía un ambiente de una corrupción galopante en el ámbito nacional, de un incluso ya descaro en muchos ámbitos de contratación pública que ahora han sido precisamente develados. Entonces yo creo que es necesario hacer ese análisis previo para hablar del primer ámbito en el cual podemos analizar al gobierno del presidente Moreno. Y obviamente esa descorreización del país, ese paso desde un país en el que si usted supuestamente, entre comillas, le ofendía a su opositor político, era procesado penalmente, ¿no?, a un país en el que, el ejemplo es de esta semana, usted ha visto cómo un funcionario del Ministerio de Salud ha iniciado un proceso contra un medio de comunicación digital como es La Posta, y automáticamente ese proceso ha sido eliminado, ha sido removido, el funcionario ha tenido que salir del cargo. Justamente sobre la situación y las denuncias en las adquisiciones de las pruebas del VIH. Es una foto de ese cambio, de que ha existido un cambio, obviamente ha existido. Creo que muchas de las cosas que ha alcanzado el presidente Moreno en ese ámbito, ni siquiera las hubiese podido hacer Guillermo Lasso. Porque obviamente él se habría encontrado con una asamblea donde el bloque de Alianza País estaba férreamente unido, donde no se hubiese roto ese bloque entre correístas y morenistas y otros más, sino que hubiesen estado haciéndole una oposición a Lasso. Es decir, y yo le contaba a usted fuera de micrófonos que hace años atrás un experto de fiscalía, cuando vino a hacer por un tema laboral mío, estábamos analizando un proceso aquí en Cuenca, y él decía de que la forma de que termine el régimen de Correa es con una implosión, ¿no? Que desde adentro mismo, de entre sus propias filas, es decir, que se rompa, que es un poco lo que sucedió. Y eso es lo que ha pasado. Aunque eso también es discutible. Hay mucha gente que dice que estas diferencias que se han dado al interior de lo que fueron en su momento los correístas o lo que fue en su momento Alianza País no es tan real, que es la misma gente que está tanto fuera como dentro. ¿Cómo podemos entender esta situación? Es así, a menudo leemos, pero si son los mismos, están ahí mismo, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando? Claro, algunos son los mismos, pero están en distintos bandos. Recuerde usted, los primeros meses de Lenín Moreno, todo el mundo, o no todo el mundo, pero un gran segmento de la población decía, esto es lo mismo, es un tongo, es un show. Pero usted ya le tiene a un Jorge Glass, que ganó la vicepresidencia, le tiene en la cárcel. Usted le tiene a un Rafael Correa con una orden de captura por un supuesto delito, que no es además un tema de un peculado o algo contra el Estado como tal, sino por el secuestro del señor Balda. Pero en todo caso usted le tiene ya procesados a muchos de los miembros duros de la Revolución Ciudadana, y además les tiene investigados. Usted precisamente antes de entrar en esta entrevista estaba compartiendo la nota de lo que pasa con Arroz Verde. Uh-huh. Entonces yo creo que el hablar de que de que esto es un tongo y que es un show, eso a mi criterio es un error del tamaño de la Catedral de Cuenca. Ya no podemos caer en ese mismo error, de que existe un rompimiento, de que existe una división, de que existe 2 bloques completamente definidos, y además que el uno se encuentra en la antípoda del otro, sin lugar a duda. Yo creo que eso es verdad.
Entonces, ahora, ¿qué pasa? Entonces, este es el primer ámbito, Rosana, en el cual yo creo que debemos analizar al gobierno de Moreno. ¿Usted considera en este primer momento que efectivamente ha habido un avance en estos 2 años en materia de libertades? Sin lugar a dudas. Yo creo que todos lo sentimos, yo creo que todos respiramos, yo creo que el país sí en algún momento tendrá que valorar este accionar de Moreno en este campo. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, es volver al respeto al debido proceso, al respeto a los estándares internacionales de derechos humanos. Yo creo que eso realmente es muy interesante, muy importante y de un valor singular. Este es el primer ámbito. Entonces, en este proceso de descorreización del país, el gobierno de Moreno, sin lugar a dudas, es un gobierno de transición. Es un gobierno de pasar de los 10 o más años de Correa, en el que teníamos un personaje muy fuerte, una personalidad que, como él alguna vez dijo, soy el jefe del Estado, y usted tenía a unos funcionarios públicos, ahí voy a cuando se hablaba de los mismos, ¿no? A ciertos funcionarios públicos que aplican mucho eso de al rey muerto, el rey puesto. Es así. No podemos hablar de funcionarios que simplemente se acomodaron. Se acomodaron, es claro, hemos escuchado las declaraciones y los pronunciamientos de gente que en un lapso de poquísimos días, de poquísimos meses, cambiaron diametralmente su discurso del momento en el que defendían y apasionadamente al expresidente de la República, Rafael Correa, y todo su accionar a otro discurso de rechazo, de crítica y hasta de enojo en algunos casos. De sentirse además víctimas porque no sabían o no se imaginaban de que todos estos manejos de corrupción se estaban dando, ¿no? Entonces, algo parecido yo creo que habrá pasado con funcionarios incluso de otras funciones del Estado, porque todos sabíamos de que había una injerencia directa, incluso en la función judicial, por parte del expresidente Correa. Si él fue el que propició la reforma y la consulta popular, y él dijo, voy a meter la mano en la justicia. O sea, fíjese usted cómo Correa se dio el lujo de decir ciertas cosas y de ejecutar ciertas cosas que en el fondo nos hicieron retroceder hace 300, 400 años, porque esas luchas históricas de la humanidad y esos logros históricos de la humanidad, de la división de poderes, de los pesos y contrapesos, eso tiene una antigüedad de más de 200 años. Entonces, claro, él volvió casi a una época de un absolutismo en cuanto al manejo del Estado. Y todos sabíamos que era así. La asamblea, Rosana, que tenía una amplia mayoría de Correa, estaba llena de personajes que la lógica y la dinámica de la elección de los asambleístas, usted sabe que es bajo el paraguas de un fuerte candidato a la presidencia. Sabían muchos de los que estaban ahí, la mayoría de los que estaban ahí por el partido del señor Correa, de que no llegaron por ellos, sino llegaron por el arrastre de Correa, y por lo tanto se debían a ellos, se debían a Correa. Eso implica de que el momento de elaborar una ley, la creación de la ley como tal, en la cual el presidente, solamente un colegislador, a la hora de la hora se hacía lo que Correa quería. Entonces, sin lugar a dudas, no podemos tapar el sol con un dedo. Ha habido un gran avance en cuanto a este andarivel, ¿no? Y dentro de, yo creo que incluso como estrategia del presidente Moreno, su trabajo en cuanto al tema anticorrupción. Tenemos un cuencano que está dirigiendo una secretaría anticorrupción, que obviamente a veces la ciudadanía queremos que ese funcionario sea el que investigue, sea el que procese, sea el que juzgue, y que queremos que sea el que le meta a la cárcel a alguien. Y esas son competencias de distintas instituciones del Estado. Antes de entrar a hablar del tema ya de la corrupción, que es un tema que lo vamos efectivamente a abordar en esta conversación, quisiera darles a conocer algunos datos, los últimos datos que saca la consultora Perfiles de Opinión en torno justamente a la popularidad, a la credibilidad y a la confianza de los ciudadanos en el presidente de la República, Lenín Moreno. De acuerdo con los resultados de una encuesta que se realizó entre el 27 y el 29 de abril, justamente por esta
consultora Perfiles de Opinión, la aprobación de la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, ha bajado al 24,18%, es decir, ha bajado prácticamente a la mitad, un 50% del porcentaje que lo llevó precisamente a la presidencia de la República. Esta encuesta, que se realizó a 918 personas de 18 años en adelante en las 3 principales ciudades del país, tiene un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3,3%, y esta muestra que el 0,9% de los entrevistados calificó la gestión como muy buena, el 23% como aceptable, el 46% como mala y el 24% como muy mala, con un margen simplemente del 4% de gente que no ha respondido. ¿Qué nos dicen estos datos? Eso nos dicen el otro ámbito que yo creo que es necesario analizarle a la gestión del gobierno de Moreno. Mire, Rosana, yo creo que alrededor de cualquier autoridad suelen formarse grupos de poder. Y eso es algo que yo he visto muchas veces, se dan estos grupos y luego resultan ser incluso grupos antagónicos. Y yo veo que en el caso del presidente Moreno usted tiene por una parte a los antiguos históricos de Alianza País que se quedaron con él, como los morenistas, liderados por ejemplo por Gustavo Baroja, que es el secretario ejecutivo de Alianza País. Usted tiene ese grupo. Usted tiene al grupo del señor Michelena de la SECOM. Usted tiene al grupo del señor Santiago Cuesta, que es el consejero presidencial. Tiene al grupo de Ruptura de los 25 liderados por Juan Sebastián Roldán, de los que se me viene a la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estos grupos tienen distintas visiones y tienen distintos espacios de poder en las instituciones, en determinadas instituciones. Entonces, mientras los unos pueden tener una visión hacia un lado, los otros quizá pueden tener una visión hacia el otro lado, y se ve que políticamente el gobierno no tiene un norte definido. El día miércoles yo estaba en la ciudad de Quito por un tema profesional, y la unidad judicial norte es frente con frente a la plataforma financiera en la avenida Amazonas. Mientras yo me desocupaba de unos trámites, me encontré con un amigo y me dijo: acompáñame, vamos al evento del diálogo. Yo presencié y vi cómo se movilizó todo el aparataje del Estado. Estuvo presidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea, contralor y una gran cantidad de actores del gobierno para un evento que duró 30 minutos, 35 minutos. En el que se dijo, primero por parte del señor Roldán, de que ha hablado con todas las fuerzas políticas, de excepción de Revolución Ciudadana, y que todos apuestan al diálogo. Luego habló la señora presidenta de... Elizabeth Cabezas. No, de Rudy Hidalgo, de Participación Ciudadana, que habló de que se debe incluir más a la mujer en la toma de decisiones públicas, que es parte del diálogo. Habló la señora Diana Tamaín, que habló de las reformas al Código de la Democracia, que debe ser parte del diálogo y del acuerdo nacional. Y finalmente el señor vicepresidente, que dijo que el evento era un llamado al diálogo, que su presencia como vicepresidente obedece es el diálogo por la democracia que estamos haciendo referencia. Y fue un evento de 35-40 minutos en el que se había movilizado a todo el aparataje del Estado para decir algo que ya sabíamos, pero que todavía no lo sentimos, además. Entonces, yo creo que al gobierno le está haciendo falta el norte político. Es decir, ejecutorias políticas claras, determinadas, que probablemente, a mi criterio, quizás erróneo, pero nacen de tener muchos grupos en su entorno por parte del presidente que tienen distintas visiones y pero todos con poder. Frente a esta falta de norte hay sectores organizados, sectores sociales, un sector importante de la sociedad civil que advierten que no es que el presidente Moreno no tiene un norte, sino que su norte dio un giro de 180 grados pese a haber llegado al poder de mano de la derecha. Hoy estaría gobernando con la izquierda, y estaría gobernando con la derecha, como decía como dice uno de estos dichos muy conocidos y muy comunes: se llega al poder con el discurso de la izquierda, pero se gobierna con la derecha. Efectivamente, el presidente Moreno ha dado este giro de 180 grados, y la pregunta es: ¿para quién está gobernando el presidente Moreno? Hay mucha preocupación, mucha crítica sobre estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las últimas resoluciones en materia de derechos laborales, en
materia económica, sobre todo, que apuntan justamente a beneficiar a ciertos sectores que han sido siempre los que se han beneficiado, que son los sectores económicos, los sectores productivos más pudientes. Rosana, yo creo que hay que hacer cosas y hay que decir cosas que pueden resultar impopulares, pero que están en el marco del deber ser, de lo correcto, de lo que se tiene que hacer. Desde la campaña del año 2017, yo escuchaba de expertos económicos de que gane el que gane, la receta va a ser la misma. ¿Por qué? Porque para salir de una crisis hay básicamente una receta, que no podemos decirle que es una receta ni de izquierdas ni de derechas, sino es una receta de lo práctico y de lo lógico. Yo suelo decirles a mis estudiantes... Pero lo que estaríamos diciendo es que o era el Fondo Monetario Internacional y el acatamiento a la receta tradicional del Fondo Monetario Internacional y no teníamos más opción. Rosana, lo que pasa, yo les suelo decir a mis estudiantes que lo que vive el ser humano, que lo que vive una persona, es exactamente lo mismo a lo que suele vivir el Estado. El Estado es creación de las personas y por lo tanto replicamos las conductas de las personas en el Estado. Y le digo esto ¿por qué? Porque cuando una persona necesita un crédito, va al banco y el banco le dice, usted tiene que cumplir esto, usted tiene que ganar esto, usted tiene que destinar esta parte de sus ingresos para pagarme a mí, usted tiene que hipotecarme esto, y uno se somete al contrato de adhesión, de préstamo con el banco. Usted no le está confrontando al banco y le está diciendo, no, pero présteme esa tasa, pero deme este otro beneficio. Uno se va y se somete a las condiciones del banco para el crédito chiquito, para ponernos del negocio, o para el crédito grande para hacernos una casa. Igual pasa con los estados. La plata fácil también se puede ir y solicitar. Usted va y le dicen, yo le presto la plata, y se cae en manos de los chulqueros, que muchas veces no le piden los ninguna requisitos. Referencia. Exactamente, le dan la plata mañana, no le hacen esperar 6 meses para el primer desembolso, y obviamente el interés es un interés de chulco. Financieramente, para el deudor, ¿cuál es mejor negocio? ¿El chulquero o el banco? El banco, por más de que tengamos nosotros que pasar una serie de pasos y una serie de requisitos que son impopulares, el Fondo Monetario Internacional presta a un interés muy bajo, a diferencia del interés que presta la China. No podemos negar eso lo sabemos. Pero la receta del fondo, que tanto la odiamos, es la receta a la que nos tenemos que someter cualquier ciudadano cuando vamos a una institución financiera y pedimos un crédito, aunque sea para hacernos un chequeo médico. Pero es la verdad, Rosana. Los estados viven exactamente lo mismo y las mismas circunstancias que vivimos las personas. Entonces, la receta del fondo, claro, la receta del fondo son las condiciones que le pone una entidad crediticia, y yo no veo además que se llegue a... O sea, hay cosas por ejemplo... Pero quizás el análisis va un poco más allá y decir que las recetas del Fondo Monetario Internacional no han tenido los mejores resultados, y hemos visto históricamente cuáles han sido los efectos, y no solamente aquí en Ecuador, de estas famosas recetas del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ahí sí tenemos que hacer memoria, y acordémonos nosotros de un gobierno que fue muy malo en ciertos ámbitos, pero en otros fue bueno. Cuando tuvo un ministro de finanzas, me refiero al señor Gutiérrez, cuando le tuvo un ministro de finanzas como el señor Mauricio Pozo. Entonces, con el fondo sí, porque además no hay que tener miedo a negociar. Negociemos con el fondo, no hay ningún lío. El tema no es negociar, no someternos. Hay cosas que el fondo debe entender, y yo creo que a lo largo de estos años, de estos 20 o 30 años, que el Fondo Monetario nos ha ido acompañando a nosotros, bien sea de manera cercana, distante o poco lejana como estos 10 años, pero también tiene que entender el Fondo Monetario, y yo creo que sí. Yo alguna vez escuchaba a un analista internacional que decía, el fondo también ha entendido de que no siempre sus recetas se aplican y son correctas. Por ejemplo, en la actualidad se está hablando de que una de las recetas del fondo es salirnos de la dolarización. Si es que eso llega a pasar, yo creo que sería nefasto. ¿A quién le conviene salirnos de la dolarización? Sí, muy probablemente les conviene a los empresarios, porque así, obviamente, con la devaluación, su mano de obra es más baja, está más a los estándares de la región, nos volvemos más competitivos y vendemos más. Quizá desde ese punto de vista, desde el punto de vista empresarial, tiene su lógica. Pero para mí, yo creo que el mejor ministro de finanzas que el Ecuador ha tenido en estos últimos años no ha sido una persona de carne y hueso, sino ha sido la dolarización.
Porque al fin el ecuatoriano sabe lo que tiene en el bolsillo. Antes teníamos una cantidad de billetes, pero hoy día podían valer y mañana no podían valer. Ahora, avanzando en otros temas, en honor al tiempo, Diego, justamente el que quedó pendiente, que tiene que ver con la corrupción. Y ese es uno de los temas que los ciudadanos, las ciudadanas exigen y reclaman luego de este ofrecimiento, además del presidente de la República, Lenín Moreno, de avanzar en esta cirugía radical, que corte radicalmente el tema de la corrupción aquí en el país. Usted manifestaba que efectivamente se creó esta Secretaría Anticorrupción, que está presidida por un ex concejal de aquí de Cuenca, por el doctor Iván Granda. Se acaba de conformar hace muy poquitos días también esta comisión de expertos, de asesores de las Naciones Unidas, que vinieron de diversos países también para apoyar en este tema, pero lo que la gente espera no está sucediendo. Quizás lo que la gente espera y necesita y requiere es una justicia 100% independiente, porque ahí está otra de las críticas, ¿no? Decía, ¿qué pasa? Estamos concentrados en el arroz verde, pero ¿qué pasó con los DINA Papers, por ejemplo? Claro. Entonces, la idea de que el Ejecutivo tenga un brazo para el trabajo o la lucha contra la corrupción, como es esta secretaría, le quita quizás cierta objetividad, cierta imparcialidad en las investigaciones, en los análisis. ¿Qué pasa del otro lado con la Comisión Nacional Anticorrupción y sobre todo con el Consejo de Participación Ciudadana, el nuevo consejo que deberá posesionarse en los próximos días frente a estas enormes responsabilidades que además el país exige, porque vemos resultados en otros países, pero Ecuador todavía le falta mucho camino por recorrer en este tema? Rosana, algún jurista romano, no me acuerdo el nombre, decía: la abundancia de leyes en un país significa abundancia de corrupción en ese país. Y es así. Usted tiene muchas leyes, pero su cumplimiento es demasiadamente flexible. Entonces no se cumplen las leyes. Y usted tiene una cantidad de instituciones, y en el Ecuador somos expertos en eso. Analicemos. Tiene usted la Superintendencia de Bancos, que debe controlar a los bancos. Tiene a la Superintendencia de Compañías, que debe controlar a las compañías, entre otras de sus funciones. Y usted ve que a través de compañías, muchas veces las compañías son los vehículos a través de los cuales se cometen actos de corrupción. Tiene la Contraloría General del Estado. Tiene la Fiscalía General del Estado. Dentro de la institucionalidad propia del país. Aparte tenemos a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, presidida hasta hace poco por el doctor Julio César Trujillo. Bueno, ahora me parece que estaba Jorge Rodríguez, un distinguido y muy apreciado economista quiteño, un hombre de una trayectoria realmente cristalina. Pero ha sido desde la ciudadanía que se han tenido que venir dando respuestas. Ahora, ¿qué tenemos? La Secretaría Anticorrupción. Y se ha conformado esta comisión de expertos internacionales. Entonces, esto lo único que demuestra es de que la corrupción existe y ha estado, pero galopando alrededor de nosotros. Pero es que además las denuncias surgen justamente de ciudadanos, han surgido de investigaciones de la prensa, ¿sí? De la prensa local, de la prensa nacional, de la prensa internacional, de gobiernos extranjeros. Las denuncias y las investigaciones no han surgido de los órganos competentes y responsables de aquello. Exactamente. Y fíjese usted lo que dice. De ahí la importancia, que por más que se discrepe con muchas exageraciones que también existen en los periodistas, pero fíjese la importancia de tener una prensa libre e independiente. Fíjese la función que cumple dentro de una sociedad. Porque lo que usted dice es muy cierto. Tenemos a periodistas que han sido los que han mostrado a la luz, por ejemplo, el caso de Arroz Verde. ¿Dónde está pues la investigación de Fiscalía General del Estado? ¿Dónde está el trabajo de Contraloría? ¿Cómo iba a tener usted un trabajo de Contraloría si el Contralor le tenemos al Contralor procesado? O sea, hemos llegado a niveles inadmisibles. En ningún momento, en los últimos 40 años, yo creo que no se ha vivido lo que se ha vivido en estos, pero ya llevado al extremo del cinismo, del sarcasmo, del ser, perdóname que utilice una expresión muy, muy coloquial, ser cara duras. Porque eso es lo que se ha visto, Rosana. Eso es lo que se ha palpado en estos últimos años. Entonces, claro, este rato el gobierno tiene un trabajo profundo. ¿Qué puede ser la cirugía mayor contra la corrupción? Puede ser y tiene que ser hasta donde el presidente y la función ejecutiva pueda. Porque vivimos en un país en el que tiene y debe imperar, ¿qué? El Estado de Derecho.
El presidente de la República no puede coger y meterle preso a alguien por presumir y corrupto. La importancia de instituciones. Pero hace 15 días escuchamos de un fiscal que ha sido sobornado. Usted dio la noticia. Entonces, Rosana, ¿qué nos está pasando? Por eso es que yo creo que esta Secretaría Anticorrupción lo que tiene es que dedicarse también entre sus actividades a sembrar valores, a trabajar desde pequeños. Se eliminaron de la malla educativa una cantidad de materias que podían parecer aburridas y pesadas, pero que para el ser humano el momento de la toma de una decisión estaba incluso en su inconsciente algunas de las lecciones recibidas en esas materias. Todo se eliminó, todo desapareció. Entonces, la cirugía mayor contra la corrupción tiene que ser una vinculación de la sociedad en general, Rosana. No puede ser un trabajo solo del presidente de la República. Pero además hay una corresponsabilidad desde prácticas muy chiquitas. Se ha viralizado esta situación en el puyo de un taxista que devuelve un bolso con, si no estoy equivocada, alrededor de $5,000. Un poco ahí nos sorprende que actos como estos sean noticia, cuando debería ser algo natural, algo normal, que no debería sorprendernos. Pero lo que pasa es que hemos llegado a niveles de un extremo bárbaro en el que estas cosas pequeñas, porque realmente son cosas pequeñas, nos sorprenden y nos sorprenden gratamente. Y fíjese que ha sido noticia en todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación. Ahora me piden, Diego, también ya para ir cerrando este diálogo, que aclaremos, dice, si usted es Diego Monsalve, papá o hijo. Bueno, yo soy Diego Monsalve, hijo. Yo soy papá e hijo. Sí, pero de Están Diego acordándose Monsalve, de su papá. Sí, yo soy hijo. Están acordándose de su papá. Sí, yo soy hijo, así es. Recordamos también, por supuesto. Y para cerrar en un minuto, Diego, ¿cuáles son las lecturas que tiene usted y que vale la pena de la nueva política local, de la coyuntura política local frente a las nuevas autoridades y a la conformación del Consejo Cantonal? Preocupado. Le digo con sinceridad, preocupado porque creo que yo cuando me desempeñé como secretario general del anterior Consejo Cantonal, antes de renunciar, les dije, para mí este es el peor Consejo Cantonal de la historia de Cuenca, de la historia reciente de Cuenca, y les dije en la cara y presencia de los concejales, porque además ellos tenían todavía 4 años y medio desde que yo salí para poder estar a la altura de Cuenca, pero creo que nunca se puede estar tan mal que no se pueda estar peor. Así que es mi mismo llamado a los concejales actuales, de que estén a la altura de Cuenca, que estén a la altura de los desafíos de Cuenca, de la vanguardia en la que Cuenca históricamente había estado. ¿Qué le lleva a usted a pensar que no están a la altura? Yo creo que ciertas ejecutorias últimas, ciertos reclamos, cierta demora en tomar ciertas decisiones importantes. Yo creo que eso es lo que, y lo digo no desde la crítica negativa, sino desde la crítica positiva. Tienen los señores concejales y señoras concejales 3 años, 11 meses para dejar un gran legado a la ciudad de Cuenca. Y obviamente también el alcalde, porque al fin del día el alcalde es el que hace el orden del día, el que incluye o excluye los puntos a tratar por el Consejo Cantonal. Cuenca tiene unos desafíos enormes. Uno a veces piensa que Cuenca es la zona de Bellavista, el centro histórico y la zona del Ejido. No, Cuenca es una ciudad que tiene unas caras también muy duras, unas caras muy tristes, y esas son las más apremiantes, y a esas zonas a las que primero hay que darles una solución y una respuesta humana ante todo. Bien, queremos agradecer la presencia de Diego Monsalve. Él es catedrático universitario, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca.